de Usulután, un soldado, le cayó, era zurdo, y en el brazo zurdo que ocupaba como derecho, ahí le cayó el balazo, en esta parte de aquí, le quedó colgando. Empezamos nosotros para abajo, para abajo, para abajo, dando la, el apoyo aéreo con el apoyo de artillería, todas las armas de apoyo que andábamos nosotros, que eran los 81, los 90, y nosotros por bajo va de avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, dándonos duro. Pues la verdad que los sacamos de ahí, los corrimos quizás para la manglera, no sé para dónde salieron, porque ahí se desconoce uno para dónde tienen las corridas ellos. De ahí nos establecimos ahí, nos dieron los puestos a nosotros, también mandaron a una borda. Allí esto tal vez en otro video, ya en otro video tal vez salga, pero esta historia me hace recordar bastante a mí, porque tanto sufrimiento, de todo, ahí se sufre de todo, se sufría en esa época. Cuando nos dieron los puestos a cada uno, vos aquí, bueno, después de mí seguía la segunda sección de la compañía, porque son 4 secciones de la compañía. Seguía para abajo, a mí me tocó en la borda y la segunda sección seguía para arriba. Estando ahí ese día, ya como clase me gustaba a mí dar el ejemplo. Me puse a hacer el foso de tirador, me puse a escarbar con la palita que andábamos de equipo. Me puse a escarbar. Me quité el equipo y lo puse así, y el fusil. No, el equipo solo me lo desabroché. Y puse el fusil así. Y dije yo a escarbar para un foso de tirador, porque me tocaba en la mera borda, que es una calle ahí, pero en ese tiempo estaban montadas. Atrás estaba un trillo, estaba una rama botada, así, y le hacía venía la vereda ahí y le hacía así la vereda, así, y agarraba a poner nosotros así. Pero por esa rama que estaba ahí no se veía para arriba, un chaparro que se hacía ahí. Le digo a un soldado yo, andate allá, le dije, tírate de panza, le dije, tírate de panza porque puede ser que venga alguien, le dije yo, de allí nos va a matar. Ah, se fue, va. Pero como ya pasaba de las 4 de la tarde, ya teníamos el nuevo santo y seña nosotros, va. Como los santo y seña a las 4 se daba, ahí se daba. El que andaba radio ya sabía que tenía que cambiar la frecuencia a las 4 de la tarde. De ahí, bueno, cuando de repente la bulla de aquel, que él le decía una cosa, que le decía la otra, porque andábamos chaneques ahí de conocedores del terreno. Le pedía al santo y seña, le preguntaba si quiénes eran y no respondió, pero lo tenía manos arriba. Y yo donde vi eso, agarró el fusil, le dio en carrera y lo tenía manos arriba. Cuando tenía manos arriba, llegué yo y le arrebaté el fusil así. Me lo quité y le di vuelta y ya me lo llevé. Y rápido le hablé al teniente de la sección, le dije yo que tenía uno ahí, un guerrillero que lo había capturado. Me dice, ahí sentalo, me dijo, no lo vaya a tocar, no le va a hacer nada, me dijo. Yo ya lo sabía. Entonces lo senté, ahí lo tuve, hasta que llegara él. Le había quitado un cargador de AR-15, que son bien bonitos los cargadores de AR-15, y lo quité. Y dije, para mí, para mi fusil. Pero como no le podía quitar nada de lo que andaba también, porque le tenía que preguntar. Ahí le dijo el guerrillero a mi teniente que yo le había quitado un cargador. Pero lo registré todo, ¿va? Aquí está, le dije, se lo di de vuelta, va. Y bueno, y seguimos esa operación que llegamos hasta ahí.
Ya todo esto, ya teníamos 72 horas sin apoyo logístico también. Que de las 72 horas no teníamos nada de comida. Entonces ya estábamos aguantando, ya no teníamos nada que comer. Y esa vez se mataron dos vacas. Dos Sí, vacas. sí, dos vacas. Dos vacas porque como usted sabe que ahí el Código de Justicia Militar, ahí lo aplican, si hacen ahí las cosas y dan las órdenes y, y no tiene el tiempo, digamos, que correcto para hacer esas cosas, ahí le aplican el Código de Justicia Militar Puede proceder al ahí. que lo hace, va. Pero ahí ya pasábamos nosotros de las 72 horas sin comer, solo aunque no lo crea, yo bastante le he dicho que uno cuando iba caminando de los palos de jocote, de los cercos, de los postes, así que tenían hojas de jocote, uno solo le hacía la boca y sal. Sí. Así lo hacía uno. Llenaba las caramañolas en las correntadas para lograr Sí. pasar la sed. Entonces, pues esa vez matamos las vacas, se repartió la carne a las horas. Al día siguiente, ya cuando estábamos allí, porque ahí tenían maquinaria robada de Usulután, los guerrilleros. Dicen que los guerrilleros no robaban. Ve que no, sí tenían bastantes cosas robadas. Ah, no. Sí, nosotros les hallamos bastantes cosas en el campamento, ya vamos a ir con eso. Pues esa vez comimos y todo. Al día siguiente, después de la captura, ya estamos tranquilos, yo lo entregué. Los patrullajes seguían para adelante, seguían avanzando el, el día siguiente. Caminamos quizás como, hay un cantón que se llama La Tihuilotera, que ahí pasamos en la primera noche. De ahí para abajo está una vereda que se llama Pata de Gallina. Ese día yo iba de primero, adelante. A mí siempre me pasaban para adelante. Y ese día faltaban como unos 200 metros quizás para llegar a ese camino que le dicen ahí Pata de Gallina, porque son 3 caminos que se juntan ahí, son veredas dentro del manglar. Entonces, como 200 metros que ya faltaban para llegar allí, cuando me dijeron que pasara atrás, a la retaguardia. Y otro cabo pasó adelante de mí, pasó adelante. Y pues estando ahí, ese día, poquito había caminado, donde le dicen Pata de Gallina, cuando tenían una emboscada minada. Una emboscada minada se dice que minan, ponen las minas y se ponen con la fusilería y Sí. hacen el traqueteo. Si no le agarra la mina, lo agarra la balacera, ¿verdad? Bueno, y ese cabo todo el estómago le fregaron puros balazos. Y bueno, pasamos eso, pero el patrullaje no lo detuvimos, sacaron el herido y el patrullaje no lo detuvimos, avanzamos para abajo, más para abajo hallamos un taller mecánico donde reparaban las máquinas que tenían ellos en el campamento, la maquinaria que ocupaban para trabajar. ¿Y las máquinas para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que hacían las máquinas? ¿Hacían máquinas pesadas? ¿De qué eran más esas máquinas? ¿De construcción o de qué? Las máquinas eran unos tractores. Ah, no, tractores. Tenían tractores para trabajar todo lo agrícola ahí, porque tenían unas grandes siembras de maíz, unas grandes siembras de maíz, o sea, milpas, como Sí, le dicen, va. milpa tiene. Unas grandes milpas, va, grandes terrenos que las trabajaban que habían arados y todo. Pero esa maquinaria la tenían robada, Ah, no. porque allí la tenían ellos. Tenían ganado, ahí tenían de todo, tenía esa gente.
para sobrevivir, ¿va? Y vivían bien. Entonces, seguimos esa operación, esos patrullajes más para abajo, más extensivos. Ahí abajo hay ese, como le repito, ese taller de mecánica, donde reparaban toda la maquinaria, todos los tractores que supuestamente tenían robados. Y más abajo de ese taller, vi algo yo sospechoso, algo negro entre el manglar. Me acerqué, busqué una vara, me acerqué y vi que era un gran dedo cuchumbo de unos que ocupan para trasladar la leche, de aluminio creo que son, tapado con plástico, la cosa así era un bulto, plástico negro. De ahí, con una vara, dije a destaparlo así, va. Dos varas, hice una vara enchachada. Era comprar unos pescados, llevamos aquí. Va. Entonces, y dije destaparlo con una vara, darle. Y destapé todo lo que tenían. Eran cosas robadas que por lo menos eran relojes de aquellas mini componentes que habían antes, grabadoras, relojes. Y yo lo que buscaba una mi pistola, porque entonces eran bien raras las pistolas, va. Buscaba una mi pistola, pero no había nada de eso. Pero ahí donde vi yo que todo lo que robaban. Bueno, de ahí regresamos, ya terminó la operación ahí. ¿Cuántos días de operación? Hasta ahí llegábamos 17 días. Tuvimos 17 días ahí, en esa operación. Porque veníamos desde el lado de Jucuapa. De Jucuapa, pasando por Santa Elena, Usulután, entramos a todo ahí por Bajo Lempa, 17 días. Esa era una ruta que teníamos nosotros de operaciones, entramos desde allá, de Jucuapa, siempre cuando nos tocaba ese sector. Pues en esa misma operación vi otro camarada herido también, pero a él es un tractor. Él fue por medio de un tractor que salió herido, porque el tractor estaba minado. Estaba minado. Y ¿cómo se llama? La gente llegó a reconocer sus máquinas y el señor, bien contento, el dueño del tractor, lo reconoció. Y había orden de que nadie los tocara. Que nadie los tocara. Que nadie les acercara. Hasta que alguien experto en explosivos los viera bien, que no tuvieran minas, no estuvieran minados. Pero el señor de contento donde lo vio, este es mi tractor, dijo, y fue y le movió la palanca. Le movió la palanca y ahí estaba la mina que le habían puesto al lado de las pesas que lleva adelante. Entonces ahí explotó todo, aventó todo y a ese cabo le fue a caer alguna esquila. Ahí fue donde salió herido. Va, está bueno, está bien. Pues entonces llegó esa operación ahí, regresamos. Regresamos al tiempo, hicimos otra operación ahí. Entramos siempre viniendo por el lado de Jucuapa. Tuvimos unos enfrentamientos allí por una finca que está después de Jucuapa, está la finca que se llama California. Después de Jucuapa, subiendo para el Cerro del Tigre. Cerro del Tigre. Ahí está la finca California, que se tuvo una información de que había un túnel o una cueva o tatú, como le dicen, va. Un tatú, que en la mera puerta tenían una M60 en la puerta. Y llegamos
llegamos nosotros, bueno, todo bien planeado, cómo se va a llegar, cómo se hace, va, con toda la estratégica. Se llegó poco a poco, porque se formó un cerco. Se hizo un cerco para llegar allí. No encontramos nada, llegamos a la cueva y nada, no había nada. Ya habían ido. Mire, camarada, en esa operación, al final recuperaron la M60. Ya no había nada. No. No, ya habían ido de allí. Bueno, pero qué extraño que solo la M60 se llevaron, va, cuando Sí. se durmieron. En la operación esa que le digo yo, no, la operación solo de posición la pasaron porque nos afligiéramos nosotros que le habían robado. Ya. Ajá, solo de posición la cambiaron, se la llevó un teniente, se la fue a Solo de traer. posición la cambiaron. Ajá, esa vez, porque dijo, de dicho no los han matado, dijo. Entonces no es que se la llevó la guerrilla. No, solo como todos estábamos dormidos, se la fueron a cambiar, se la llevó ese teniente para la posición de él. Vaya. Ajá, eso pasó esa vez. De ahí, nosotros siempre las operaciones, como le digo, nosotros las hacíamos de Jucuapa hasta Bajo Lempa. Ahí hicimos 2 operaciones buenas. Yo recuerdo que la operación siguiente que hicimos, teníamos información de un soldado allí que tenía miedo, que vivía por allí, que habían matado a un soldado por allí y lo habían enterrado. Ese soldado es que le digo yo, o sea, tenía la información que habían matado a otro soldado por ahí que lo habían enterrado. No. Sí, y él sabía quién. Él sabía quién, y es el miedo que tenía de vivir ahí. ¿Ya? Entonces, cuando pasamos ahí por le digo la finca de California, trepamos ahí al cerro El Tigre.